Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 26, capítulo 14, 8 de agosto del 2020. El título del mensaje de hoy: No habrá más mercader en la casa de Jehová. Shalom y bienvenidos a la congregación de Beth Ariel. Quiero comenzar diciendo que nuestras oraciones van para Beirut, que están pasando por una tragedia con más de 150 muertos, 5,000 heridos y 300,000 personas sin hogares. Esta mañana las Naciones Unidas advirtieron que hay una carencia de ayuda humanitaria, pues 3 hospitales de la ciudad no están funcionando. El país ya estaba sufriendo con una crisis, especialmente con esta pandemia. Estamos orando a Dios para que les dé alivio y la paz en este periodo difícil. Y particularmente sorprendido por el tamaño y el poder de la explosión. Nosotros todos vimos en la televisión y en múltiples videos cómo se muestra esta enorme columna de humo subiendo tan larga y el impacto de la onda de choque que destrozó los edificios en Beirut. La causa de la explosión: 3,000 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenados por muchos años. ¿A quién se le ocurre almacenar esto cerca de una gran población? Detrás de todo esto podemos dar razones siniestras. Sabemos que este químico se utiliza para la preparación de bombas y fue utilizado en el pasado por terroristas. Hemos escuchado tantas veces cómo Hezbollah, con sede en Líbano, se está preparando para la guerra contra Israel y no oculta su deseo y objetivo de aniquilar a Israel. El pasado miércoles, el líder religioso del grupo Nasrallah amenazó destruir a Israel con el mismo químico que causó la explosión en Beirut. Es obvio que el mundo se está preparando para la guerra. Hemos estado muy ocupados y distraídos por la crisis del COVID-19, que muchos otros eventos pasan desapercibidos. Por ejemplo, apenas la semana pasada Rusia completó una masiva práctica militar con 150,000 soldados, 400 aviones y 100 acorazados participando. Este es un presagio de las operaciones militares a gran escala que Ezequiel profetizó sobre esa guerra futura. Esta guerra final es uno de los temas de nuestro estudio de hoy y el profeta Zacarías nos da algunas descripciones sorprendentes. Abramos nuestras Biblias en Zacarías 14. Hoy es nuestro estudio 26, el último de este gran libro que no solo nos prepara para los tiempos venideros, pero para los momentos inmediatos para hoy. Este libro nos confirma la verdad de las Escrituras al ver lo que está pasando en nuestro mundo, cómo todo esto está tomando una dirección para el enfrentamiento final y para ese nuevo mundo que viene. Nuestro capítulo de hoy nos lleva a 3 períodos: la tribulación, el milenio y el estado eterno. Ahondaremos más en los tiempos de la gran tribulación, llevándonos luego a esta nueva y maravillosa realidad llamada el milenio o era mesiánica. Revisaremos otra vez unos puntos del estado eterno que sigue al milenio. El capítulo comienza diciéndonos que las naciones del mundo rodearán, atacarán e invadirán Jerusalén, agresión que desencadenará la segunda venida del Mesías, donde leemos en el versículo 2 que sus pies se plantarán en el monte de los olivos. Pero, ¿qué pasa justo antes de este momento tan esperado? Bueno, leamos 2 versículos, uno de los cuales describe vívidamente estas guerras. Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 7. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo,
Será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Primero me gustaría llamar nuestra atención sobre cuánto contraste hay entre estos dos versículos. En el versículo 6 no habrá luz en absoluto, pero en contraste en el versículo 7 tenemos mucha luz, no habrá noche. ¿Cómo podemos entender y reconciliar estos dos fenómenos? Aquí es donde vemos la gracia y la gran sensibilidad de Dios al traernos información de los tiempos finales, que gráficamente, al menos en los textos originales, habla de grandes estragos, destrucción y oscuridad sobre toda la tierra. Pero de inmediato el Señor nos lleva al estado eterno, donde habrá luz siempre, y esta luz será su gloria. Como si Él estuviera diciendo, sí, será duro por un corto tiempo, pero mira lo que viene. Mira todas estas cosas que son tan grandes. Y aunque este corto tiempo será muy duro, debemos mantener los ojos puestos en ese futuro nuevo y maravilloso que está por venir. Entonces, los versículos 6 y 7 son como dos extremos. En un extremo tenemos las consecuencias de la tribulación, mientras que en el otro extremo habla de un nuevo universo eternamente iluminado. Pero observen cómo el versículo 6 es minimizado con el flujo de grandes noticias. Después de lo brillante del versículo 7, el versículo 8 habla de aguas vivas que fluirán de Jerusalén. El 9 afirma que la realeza del Señor está sobre toda la tierra. En el versículo 10 nos trae a la lectura de puntos geográficos muy específicos, detalles de cómo cambiará nuestro paisaje en el milenio. El versículo 11 nos hace ver el descanso, el shalom, en el que Jerusalén será habitada con seguridad, con la última palabra de este versículo: Jerusalén será habitada confiadamente. Y necesitamos escuchar todas estas cosas buenas que van a suceder, porque el versículo 12 nos trae de regreso a donde estábamos en el versículo 6, de vuelta a la realidad de la guerra, donde la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Volvamos al versículo 6 y veamos lo que nos dice en este versículo corto pero cargado. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Zacarías capítulo 14, versículo 6. Las primeras palabras que hablan de oscuridad son seguidas de una serie de señales que, junto con muchas otras profecías, hablan de esos momentos previos a la segunda venida. Para mencionar solo un par de ellas, Dios dice por medio de Joel, el profeta, que en ese momento el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto está en Joel capítulo 2, versículo 31. Y vemos en el siguiente versículo la segunda venida del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel capítulo 2, versículo 32. Esto es lo mismo que encontramos en los versículos 6 al 11 de Zacarías capítulo 14. Esta oscuridad que cubrirá los cielos tiene un lugar importante en las profecías bíblicas mencionadas también por Isaías y Sofonías. Ella también ha sido descrita por el propio Yeshua cuando dice en Mateos capítulo 24, versículo 29: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego, justo después de este versículo, siguiendo el mismo modelo encontrado con otras profecías del Antiguo Testamento, leemos que Yeshua dice en Mateo 24, capítulo 30: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
esta oscuridad es algo seguro que sucederá. ¿Cómo pasará esto? Zacarías nos da una información muy importante en el versículo 6. Lean las últimas palabras de este versículo. En ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Sin embargo, en el texto original se lee diferente. Permítanme mostrarle cómo este segmento bíblico se lee en el Targum, que mantuvo el significado del texto original cuando se hizo esa traducción. Y pasará en ese momento, no habrá luz, sino frío y hielo. ¿Por qué hablar de frío y hielo justo aquí? No quiero ser dogmático sobre este versículo, pero la oscuridad y el frío repentino pueden hacer referencia a un invierno nuclear, como lo describen los científicos. El año pasado, en julio del 2019, en el Journal of Geophysical Research Atmospheres, los investigadores utilizaron modelos climáticos para calcular los efectos del humo producido en una explosión nuclear, en la temperatura de la Tierra, el viento y muchos más factores. Después de una explosión nuclear, el hollín y partículas de desecho muy finas cubrirán la atmósfera y causarán oscuridad. Al mismo tiempo, la temperatura bajará al punto de congelación en todo el mundo. Predicen que las temporadas de cosecha serán reducidas a 10%. La hambruna será mundial. Sea lo que sea que pueda causar esta oscuridad, lo súbito de todo esto trae consigo la rápida venida del Mesías. Él mismo dice en Mateos 24, versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. La palabra kafá al final del versículo 6 solo se utiliza 4 veces en la palabra santa y habla principalmente del corazón que se enfría a la verdad. En Sofonías, capítulo 1, versículo 12, dice: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Tranquilos como el vino asentado. Da la idea de enfriados en su espíritu. Job, en el capítulo 10, versículo 10, dice poéticamente a sus amigos: y como queso me cuajaste, queriendo decir que estaban tratando de enfriar su corazón de la misma manera que la leche se convierte en queso. A través de esta palabra, kafá, los rabinos ven completa confusión en el mundo. En arameo esta palabra llegó a describir un espíritu enojado. Así estará nuestro mundo si se deja en las manos del hombre. Gracias a Dios que Yeshua viene una segunda vez. Pero hay mucho más en esta oscuridad y en esta venida de la luz de Dios. Todo esto nos lleva de vuelta al comienzo de la historia bíblica, cuando el pecado entró en el universo. Hubo caos y obscuridad en la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios y la luz de Dios vinieron para todo transformar. Y así será al final de esta era. En efecto, leemos en Génesis 1:2 que después de la creación de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba desordenada y vacía, más precisamente tohu ve bohu, que significa destruida y vacía. Pero observen que es el mismo patrón que encontramos en Zacarías. El Espíritu de Dios es el primero en la escena y nos dice que se movía sobre la faz de las aguas. Luego, en el versículo 3 leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yeshua dijo que Él es la luz del mundo y su luz prevalece sobre la oscuridad. Esta misma luz prevalecerá después de que los países del mundo se enfrenten entre sí, utilizando cualquier medio que puedan para destruirse unos a otros. Damos gracias a Dios nuestro Creador, que con su gracia y misericordia al final
Él viene a detener esta locura. Escuchen una historia que quiero compartirles. En una noche oscura y tormentosa, una mujer y su hijo estaban en un barco cruzando un estrecho muy peligroso. Los rayos y la lluvia de la tormenta los tenían muy nerviosos, especialmente cuando ella vio unas rocas sobre la superficie de las aguas. En medio de todo esto, le preguntó al capitán si sabía la ubicación exacta de cada una de esas rocas. A lo que el capitán respondió: no lo sé, pero sé dónde es seguro. Y es así para nosotros a medida que navegamos a través de la vida. Vamos a ver un montón de rocas, pero lo importante es saber dónde es seguro. Yeshua conoce el camino seguro, y si hay un momento en la historia en el que tenemos que seguirlo, es ahora. Incluso a través de la oscuridad siempre promete guiar y proteger a sus propias y preciosas ovejas. Si bien la iglesia será raptada antes del tiempo de grandes tinieblas descritas en Zacarías, en el tiempo de la ira de Dios, todavía debemos conocer estas cosas para que podamos orar y podamos proclamar al mundo quién es Jesús. Hay otro versículo con el que tenemos que lidiar. Uno más que describe lo temible del fin de la tribulación. Un versículo más antes de entrar juntos en ese grande y maravilloso momento de su venida y el milenio. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Cómo se lee o explica este versículo? Observen lo súbito de lo que está sucediendo allí. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Al estar parados estos soldados o estos individuos, por supuesto, pensamos bien que son soldados, su carne se disolverá, sus ojos se disolverán en sus órbitas, sus lenguas se disolverán en sus bocas. ¿Qué nos trae esto en la mente? Se mencionan 3 veces la palabra disolver, makak, en hebreo. Esta palabra significa corromperse, pero también derretirse, disolverse. Una manera de que esto puede suceder es con la emisión fulgurante del fuego, de una explosión. Como Isaías describe la destrucción de los cielos y la tierra antes del establecimiento de la Nueva Jerusalén en el estado eterno que leemos en Isaías capítulo 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Aquí está otra vez la palabra makak. Y si seguimos leyendo dice: y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Pero ¿cómo podemos explicar la rapidez, lo repentino, de cómo la carne, los ojos y la lengua de estos se disuelven? ¿Cómo explicar lo descrito en Zacarías 14, versículo 12? Una vez más, no quiero ser dogmático al respecto, pero las descripciones suenan tan parecidas a lo que los científicos y la historia nos dicen sobre la devastación causada por una guerra nuclear. El pasado jueves se cumplió 75 años del bombardeo de Hiroshima. Una bola de fuego de 150 metros de ancho envolvió el centro de esa explosión. Olas de calor de 9,000 grados centígrados fueron enviadas por la ciudad a velocidades de 4 kilómetros por segundo. Fue entonces que el hongo atómico se elevó millas por encima de la ciudad, que ya había sido convertida en un desierto. Las estimaciones de víctimas oscilan entre los 100,000 y 200,000 muertos para Hiroshima y entre 30,000 y 70,000 en Nagasaki, donde una bomba fue lanzada unos días después. Nos dicen que los sobrevivientes pronto temblaban de frío que seguía a ese calor.
Fui sorprendido por las declaraciones de alguno de los sobrevivientes tomadas por el diario japonés Japan Times, una descripción que sonaba como la de Zacarías capítulo 14 versículo 12. Cito: 20 soldados, sus rostros estaban totalmente quemados, las órbitas de sus ojos estaban vacías, el fluido de sus ojos derretidos había corrido por sus mejillas. Otros dijeron: mientras nos sentábamos allí, conmocionados y confundidos, las víctimas de quemaduras fuertes heridas entraron en masa en el refugio antibombas. Su piel colgaba de sus cuerpos y sus rostros. Esta es una realidad que debemos comprender para entender el pecado y las profecías de los tiempos postreros. No podemos tapar nuestros oídos y nuestros ojos a todo esto. Todo esto es real y la solución solo se encuentra en el Señor. Aquí es cuando queremos correr a Dios por seguridad. Esta es la razón por la cual Dios nos da estas descripciones en Zacarías. Algunos rabinos vieron lo duro de estos versículos. Kimchi o el Radak escribió en su comentario sobre Zacarías, diciendo: pero por la noche habrá luz, en el momento en que la aflicción sea la más grande. Cuando la ciudad salga en cautiverio, entonces el Señor vendrá a luchar contra esas naciones. Esto, de hecho, será la mayor de todas las aflicciones que el mundo padecerá. Recordemos que estas guerras vienen del hombre, no de Dios. Pero todas estas informaciones deben ser muy familiares para aquellos que leen el relato de la muerte del Mesías, cuando Él estaba tomando todos los pecados del mundo sobre Él. Las cosas que se describen en Zacarías, el terremoto en el versículo 5, la oscuridad en el versículo 6, ocurrieron cuando Yeshua estaba en la cruz. Mateo capítulo 27, versículos 45 y el versículo 41 dicen esto: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. A la muerte de nuestro Señor, esos temblores y la oscuridad no causaron víctimas, pues su primera venida, Yeshua en su primera venida, estaba tomando todas las consecuencias del pecado sobre sí mismo. Estas cosas entonces deben haber sucedido como una advertencia en ese momento de las cosas venideras, mientras Él no está presente en la tierra. Estos temblores y oscuridad son dos de los muchos signos utilizados cuando el Señor intentó llamar a cada alma a sí mismo. Es mi oración que estas cosas incitarán a todos los que escuchan estas profecías a correr rápidamente a Dios en busca de refugio y salvación eterna. Ahora, aquí de nuevo podemos ver la bondad de Dios. Justo después de leer estos duros versículos, tenemos el precioso versículo 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Zacarías capítulo 14, versículo 14. En el original dice, y permítanme parafrasear: Judá también comerá y festejará en Jerusalén. En lugar de Judá también peleará en Jerusalén. La palabra aquí es lacham, que significa comer o festejar. Y aquí leemos que las naciones del mundo traerán oro, plata y ropa en gran abundancia en Jerusalén, porque se habrían dado cuenta de que Yeshua es el Rey de Reyes. Y esto continúa hasta el final del capítulo. Volvamos al versículo 7. Consideremos esta gran información que tenemos sobre el futuro. Vean cómo describe este día el versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová. Será un día único, Yom Echad, un día especial, nunca antes visto, cuando el Señor vendrá y traerá la luz, felicidad y cuando la armonía se reflejará en todas partes de este mundo.
Ahora bien, a partir de este versículo, algunos rabinos, incluyendo Rashi, entendieron que la era mesiánica durará 1000 años. Si confiamos en lo que escribió Moisés en su oración del Salmo 90, en su versículo 4, él dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y viendo que este día en Zacarías es único, es Ejad, y él habla de los tiempos mesiánicos, calcularon que tenía 1000 años de duración. Así es como debemos entender la duración de la era mesiánica, a partir de la información que ya existe en la palabra, dejando que la Biblia se explique con la información que ya está escrita en ella y no alegorizarla, como muchos hacen desafortunadamente. Y estos que alegorizan la palabra creen que Jesús ya regresó en el año 70 después de Cristo, en el momento de la destrucción del templo. Estos creen que el milenio comenzó allí y que 1000 años es un lapso de tiempo indeterminado o algo que no se puede calcular, durante el cual la iglesia cambiará el mundo y traerá paz en todas partes. Pero esto es erróneo, están equivocados. Pero vean cómo algunos de estos rabinos vieron no solo la era mesiánica, pero hasta osaron calcular esta era en este momento, conocida también como el periodo de gracia, que ha durado hasta ahora 2000 años y en el cual estamos viviendo. Permítanme compartirles este dicho rabínico. Leí una de sus historias escrita cerca de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, que cuando las llamas estaban consumiendo el templo, 3 jóvenes sacerdotes subieron al techo y arrojaron las llaves de la casa de Dios al cielo, y las llaves fueron tomadas sobrenaturalmente. Y los sacerdotes preguntaron: ¿cuánto tiempo, oh Señor, cuánto tiempo? Y una voz celestial dijo: no más de 2 días, hijos míos. Indudablemente estos rabinos estaban hablando de un día como 1000 años, pues ellos conocían el Salmo capítulo 90, versículo 4. Pero aún hay más. A pesar de que este dicho rabínico no nos dice de dónde sacaron la idea de los 2 días, cuyo significado es obvio, ellos se estaban refiriendo a 2000 años. Hay un pasaje que habla de 2000 años de espera antes de la resurrección. El pasaje de Osea capítulo 6, versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Este pasaje se conocía en ese momento como escatológico. Así es como el Targum de Oseas tradujo ese versículo. Él nos dará vida en los días de consolaciones que vendrán. En el día de la resurrección de los muertos nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Y dónde estamos en el gráfico? ¿Ven la línea amarilla? Justo en el umbral del momento en que nos encontramos con nuestro Salvador. Creo que somos la generación que experimentará tal bendición a través del rapto. Volviendo a Zacarías, justo después de estas descripciones viene lo más brillante del capítulo. Somos llevados directamente a la era mesiánica o al milenio. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es una gran revelación que tenemos aquí. A todas las naciones del mundo durante el milenio van a venir a Jerusalén para adorar cada año durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Esta fiesta simboliza los tiempos mesiánicos, la séptima de las fiestas santas de Israel. Y al igual que el Shabbat, se celebra el 7º día de la semana. 7, Sheva, es de la palabra Sava, que significa plenitud, completo, de donde tenemos la palabra Shabbat, descanso, reposo. 7 entonces es la perfección y la integridad del tiempo.
La fiesta de los tabernáculos es tan importante que se llama la fiesta del Señor en Levíticos capítulo 23, versículo 39. Ciertamente el Señor lo llamará así, porque Él también anhela este tiempo de paz y reencuentro con sus hijos. Y en Levíticos 23 encontramos un mandamiento exclusivo dado para esta fiesta. Allí, Dios mandó a los israelitas que se regocijaran, que fueran felices, se rieran, que animaran y que los israelitas se regocijaran, cada uno de ellos, esos 7 días de esa fiesta. Era la ley, la única fiesta en la que Dios pidió regocijarse. El Talmud llama a Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, Haj, la fiesta, el festival por excelencia. Durante este tiempo se pidió al pueblo judío que viviera en cabañitas endebles. Y quiero decir endebles porque esta era la ley, un requisito para que cuando estuvieran allí durante 7 días se sintieran tan incómodos que recordaran que las cosas de esta tierra son temporales y frágiles, y que incluso el mismo techo sobre sus cabezas era impredecible. Solo Dios entonces es predecible, confiable, seguro. También hemos visto cómo esta fiesta ocupa un lugar importante en el Evangelio de Juan, en los capítulos 7, 8 y 9, donde Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo y luz del mundo soy. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 12 y Juan capítulo 9, versículo 5. Y durante esta fiesta Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. Yeshua se refiere a sí mismo como estas aguas vivas, esta misma agua que fluirá de Jerusalén, descritas en Zacarías capítulo 14, versículo 8. Las mismas aguas que fluirán del templo al mundo circundante para su sanación. Él dijo esto mientras la gente en Jerusalén veían a los sacerdotes hacer la ceremonia de las aguas que explicamos en nuestro estudio número 22 y que aquí en Juan capítulos 7, 8 y 9 seguro estaban haciendo. Todo esto nos fue revelado a través de esos capítulos de Juan. Porque esta fiesta de los tabernáculos simboliza la era mesiánica, como nos dice Zacarías. Y aún hay más. ¿Han notado el nuevo título de Dios que se nos es revelado en Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17? Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabían que 51 veces en Zacarías el Señor es llamado Jehová de los ejércitos y solo en los versículos 16 y 17 es llamado de esta manera Rey Jehová de los ejércitos? Esto es cuando se menciona por primera vez la fiesta de tabernáculos. Vemos este título aquí. Qué apropiado es, pues. Es aquí que Él es Rey de Reyes. De profeta, representado por la Pascua, la primera fiesta en el calendario que simboliza su primera venida, a Rey, representado en la fiesta de Sukkot o tabernáculos, que simboliza su segunda venida. Estas dos fiestas son las únicas mencionadas en la descripción del milenio entre los capítulos 40 y 48 de Ezequiel. Estos dos acontecimientos deberían celebrarse en memoria de la obra y las palabras de nuestro Señor. Pero esto no es todo lo que Zacarías dice. Leamos los 2 últimos versículos de este libro. Zacarías capítulo 14, versículos 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas. En ese día no habrá en aquel día más mercader cananeo en la casa de Jehová de los ejércitos.
¿Cuál es el mensaje, especialmente en las primeras palabras del versículo 20? En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. ¿Por qué las campanillas de los caballos? Estas palabras campanillas o esta palabra campanilla en la forma en que está escrita es Metzilá, solo se encuentra aquí. Y rabinos antiguos han visto esta palabra relacionada con la palabra tzel o sombra. En el Talmud de Jerusalén dice en Zacarías capítulo 14 versículo 20, está escrito, en ese día todas las sombras de los caballos serán inscritas, santo al Señor. Esto está en el Talmud de Jerusalén, Pesá 3:8. Teniendo en cuenta que el caballo es el animal de guerra por excelencia, la palabra sombra se ajusta al contexto, ya que no habrá guerra, pero en todas partes de Jerusalén habrá paz. Y estas mismas palabras, santidad a Jehová, que estaban escritas en la mitra del sumo sacerdote, como indicado en el Éxodo capítulo 29, versículo 6 y capítulo 39, versículo 30, ahora encontrarán su cumplimiento con la presencia del sumo sacerdote, el sumo de los sumos, Yeshua, el príncipe de paz, que reinará, y todos los artículos de guerra serán una reliquia, una sombra del pasado. Permítanme ser más exhaustivo. El Targum dice, en ese momento habrá sobre la manta del caballo santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán tan numerosas como los tazones del altar. Tal vez queriendo decir que todas las mantas sobre las que descansan la montura de los caballos serán grabadas para el Señor y no se usarán para la guerra. Es una forma muy poética de decir que todo recuerdo de guerra será borrado. Y junto con esto dice que toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Este pasaje fluye de otra profecía dada por el Mesías y Miqueas, una profecía que hemos visto en nuestro último estudio, que dice que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Esto está en Miqueas capítulo 4, versículo 1. Y es lo mismo que dice Zacarías, y aún más, Miqueas dice que al mismo tiempo vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto está en Miqueas capítulo 4, versículo 2, y es confirmado en Zacarías. Luego, Miqueas profetiza estas poderosas palabras que hemos visto en nuestro último estudio. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas capítulo 4, versículo 3. Todos los instrumentos de guerra en estos 3 versículos se transformarán en instrumentos de beneficio para el pueblo. De la espada a los asadones, de la lanza a los hoces para la agricultura. Todo esto recuerda lo que está dicho en Zacarías capítulo 14, versículo 21. Y recordamos que este versículo ya es conocido entre las naciones del mundo. Estas mismas naciones que un día se reunirán contra Jerusalén para invadirla. ¿Por qué las naciones ya están familiarizadas con este versículo? Primero, tienen una estatua de bronce de tamaño natural, como lo ven en la imagen, en el Jardín de las Naciones Unidas, que representa la figura de un hombre que martilla, como lo ven, una espada y la está transformando en un instrumento de arado.
y con esta estatua grabaron el versículo de Isaías y Miqueas en la pared, no lejos del edificio de las Naciones Unidas. Esta es la imagen. Noten que omitieron una parte importante del versículo, una omisión que dice mucho. Ellos citaron: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoce. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Sin embargo, omitieron la primera parte del versículo, omitieron a Yeshua. Cambiaron el significado del versículo al omitir a aquel que traerá esta paz. Esta es la parte que quitaron. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Isaías capítulo 2, versículo 4. Entonces, y solo entonces, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Es así como habrá paz y armonía en este mundo, después que Él juzgue a las naciones. Ningún hombre puede lograr la hazaña de traer paz. Solo Yeshua. Él será el que traerá la paz a esta tierra. Este versículo citado en las Naciones Unidas resistirá la verdadera prueba del tiempo y testificará contra ellos, a menos que confiesen y admitan que han omitido su gran nombre. Y ahora llegamos a las últimas palabras de este gran libro. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Último versículo de Zacarías. ¿Qué significa esto? Nunca hubo mercader o un cananeo en la casa del Señor. De hecho, no se permitía a ningún gentil en el templo propiamente dicho. Entonces, ¿cómo podemos entender estas palabras? ¿Podría esto referirse a los falsos pastores de Israel que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, pero actuaban como pared intermedia de separación entre los pueblos y su Dios? En el momento que se cumplirá Zacarías 14:21, la gente ya habrá visto y reconocido a aquel que traspasaron, y ya habrán llorado por él como uno llora por un hijo único. Habiendo entonces reconocido a su Mesías para ese momento, entonces ya no habrá mercader cananeo en la casa de Jehová de los ejércitos. Me gustaría concluir este libro repasando las diferentes menciones que él hace del Mesías de Israel. Algunos no lo verán a menos que busquen. Si es posible no verlo, si uno viaja a este libro de forma superficial. Sin embargo, Él está en todas partes en este gran libro, siempre listo para responder a un corazón sincero y escudriñador. Allí está siempre buscando sanar un alma herida. En los 25 estudios que hemos hecho de este libro encontramos 11 nombres para el Mesías. Meditemos en ellos a la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora y agreguemos algunos otros para un gran total de 15. Lo hemos visto en Zacarías 1:11, parado entre los árboles de mirto. En las Escrituras el árbol del mirto aparece en conexión con los tiempos mesiánicos o el milenio. Allí es nombrado el ángel de Jehová, el mensajero, la manifestación física de Dios, porque en la Biblia el ángel de Jehová es adorado como Dios. Un ángel en su función, no en su naturaleza, pues sabemos bien que Jehová no es un ángel en su naturaleza, Él es Dios. En este versículo, Él es el símbolo de la promesa del renacimiento de Israel bajo su reinado. Y aquí está Él con el mensaje de redención, y aprendimos que Él está entre los árboles de mirto, que a su vez son un símbolo en el judaísmo de muchas formas. ¿Y dónde están estos árboles de mirto? En el versículo 8 se nos dice que estos árboles están en un barranco o en una hondura. El hebreo es sulá. Esta palabra implica profundidad, como en un océano o algo que no tiene fondo, algo escondido y descartado. Los rabinos entendieron que se refería a los judíos en la diáspora, el mundo del cautiverio bajo el cual
se encuentra actualmente los árboles de mirto e Israel. Aquí es donde está Jesús hoy, entre su pueblo Israel, entre los despreciados y rechazados. Él está con ellos para protegerlos, aunque aún no lo conocen. Sobre este tema, Nachmanides, también conocido como el Ramban, un rabino medieval que a menudo era llamado para argumentar en contra de la religión católica, que en ese momento estaba tratando de obligar a los judíos a convertirse en sus creencias usando las escrituras, y al final nadie quería convertirse y las escrituras fueron las que sufrieron. Él, al referirse al ángel de Jehová, fue lo suficientemente valiente como para rechazar la explicación común que este ángel simplemente hablaba en el nombre de Jehová, pero que al contrario, el ángel de Jehová era Jehová mismo. Y más tarde se le ve entre el sumo sacerdote Josué y el mismo Satanás. Él está allí para proteger sus promesas de un nuevo templo y el sacerdocio de Israel en el milenio. Observen su autoridad en Zacarías capítulo 3 versículo 4. Él dice a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pero solo Dios tiene este poder de perdonar nuestros pecados. Esto indica que el ángel de Jehová es Dios mismo. Así pues vemos su segundo nombre aquí, el Redentor, porque Él nos limpia de nuestros pecados. Él nos protege. Se nos dice en Zacarías capítulo 12 versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Luego se nos dice que Él, que entre ellos fue débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Aún esto en Zacarías capítulo 12 versículo 8. El Mesías también es visto como el gran sumo sacerdote, como lo describe el libro de Hebreos. Leemos en Zacarías capítulo 6 versículo 11: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Pero Isaías describe esta corona como una diadema real en Isaías capítulo 62 versículo 3. Un sacerdote no puede ser rey porque pertenecen a diferentes tribus. Solo uno puede ser rey y sacerdote. Sin embargo, leemos en Zacarías capítulo 6 versículo 13: Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí el sumo sacerdote se sentará en su trono. Este solo puede ser el Mesías. Este versículo es una profecía de su función como rey en la era mesiánica. Y recibimos más revelación acerca de nuestro grande y maravilloso Salvador. En Zacarías capítulo 3 versículos 8 y 9 leemos de otros 3 nombres para Él. Primero, mi siervo. Este nombre es una profecía de su primera venida, porque Él viene como el siervo en Isaías 53 para quitar los pecados del mundo. Él también es el renuevo, Tzemach, un nuevo brote, porque Él no creció del poder de la humanidad, sino que vino con la autoridad del amor, aparentemente débil para que pudieran arrestarlo y matarlo. Pero su amor fue todo menos débil, porque fue lo suficientemente poderoso para vencer al mayor enemigo, la muerte. Más tarde, en arameo, la palabra renuevo se convirtió en un nombre del Mesías. También se le llama la piedra, Eben, en Zacarías capítulo 3 versículo 9, donde Dios dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. La piedra con 7 ojos, como para decirnos que Él es omnisciente y omnipresente, sobre todo cuando se trata del cumplimiento de su palabra. Es lo mismo que la piedra pequeña de Daniel, una piedra que parece pequeña pero que destruye la estatua que representa a las potencias mundiales.
Pero cuando regrese ya no es una piedra, sino un gran monte, como lo dice Zacarías capítulo 4, versículo 7, donde leemos: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Nuestras traducciones cambian completamente el sentido de este segmento de las Escrituras. Este versículo en el original hebreo se lee así. Escuchen bien. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel que será reducido a llanura. Es Zorobabel que va a ser reducido a llanura, no el gran monte. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El Midrash Tanhuma, que es una interpretación antigua compilada en el siglo IV sobre este versículo, preguntan: ¿por qué el Mesías es un gran monte? Porque es más grande que nuestro patriarca. Y allí citan a Isaías 52:13 y dicen que Él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto está en el Toldot 20, Le Midrash Tanhuma sur la Genèse. Luego, a medida que avanzamos, lo encontramos como rey humilde, afligido. ¿Recuerdan este gran versículo de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde leemos: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La palabra humilde en el original es ani, significa afligido, pobre, necesitado. Estos también son los pobres, ani, a los que se nos dice tantas veces en la Torá y en los profetas, de no afligir, de no oprimir. El verdadero rey de Israel vino como uno de ellos, pobre y afligido. Y a medida que avanzamos en el libro, vemos dos títulos nuevos en Zacarías, capítulo 10, versículo 4. Él es la piedra angular y también la clavija, dos títulos poderosos. La piedra angular, Piná en hebreo. Esta es la primera piedra colocada en una edificación con todas las demás piedras colocadas en referencia a ella. Los antiguos rabinos sabían que la piedra angular era el Mesías, y el Targum no tuvo problemas para identificar la piedra angular con el mismo rey que venía cabalgando en un asno. Y la clavija, una palabra en hebreo, yated. La primera vez que se usa esta palabra es en Éxodo 27. Era la clavija de la tienda, la que se clavaba al suelo para sujetar el tabernáculo de Moisés. Y en ese tabernáculo vemos al Mesías en cada rincón. Aquí nuevamente los rabinos de la antigüedad no tenían ningún problema en decir que esta piedra angular y la clavija eran el Mesías. Leemos en el Targum sobre este pasaje. Ambos títulos hablan del Mesías como el primer fundamento sobre el cual uno puede basar su fe y al mismo tiempo como aquel que nos sostiene en nuestra fe. Tal es Yeshua, nuestra piedra angular, nuestra clavija. Otro de sus nombres es el de único y genuino pastor, que ha sido traspasado por nosotros. Primero, en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, se nos dice que su salario fue pesado 30 piezas de plata. El pastor, que es Yeshua, es vendido por 30 piezas de plata, lo suficiente para la compra de la parcela de entierro de un extranjero o un indigente. Como le explicamos en nuestro estudio número 18, en el segmento dedicado al versículo 13, donde Jehová le dice al profeta de echar al tesoro en la casa de Jehová las 30 piezas de plata. Los líderes religiosos lo querían eliminar. Qué irónico que él era todo excepto un extraño, un indigente para ellos. Habiéndolos creado y formado, estando con ellos como una nube y columna de fuego a lo largo de todas sus generaciones, lo valoraron solo 30 piezas de plata. Esto es lo que pagaron a Judas Iscariote para que mostrara dónde estaba el Mesías, para que pudieran arrestarlo lejos de las multitudes y no causar una conmoción en Jerusalén. Y es así como llegamos al momento de su arresto en Zacarías 13, versículo 7, donde leemos: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos.
Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es entonces cuando se nos dice en el Evangelio que los discípulos se dispersaron y lo dejaron ir a la cruz, a la Tav. Al seguir escudriñando en Zacarías vemos que él es el profeta del que habló Moisés. Vemos esto en Zacarías capítulo 13 versículos 4 y 5, donde los falsos profetas pretenden ser el Mesías usando grandes palabras, pero nunca asumiendo la responsabilidad de lo que dicen en caso de estar equivocados. Pero las palabras de nuestro amado Yeshua son transparentes para que las examinemos y contemplemos. Él nunca se contradice a sí mismo. En Zacarías capítulo 13 versículo 6 leemos otra profecía. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En este versículo encontramos la palabra arameo beín, que significa perforar. Nos obligan a leer este versículo así. Esa palabra nos obliga a leer de esta manera ese versículo. ¿Qué heridas son estas que perforaron tus manos? Solo el Mesías, el verdadero pastor y profeta, dejó perforar sus manos por amor al mundo. Y como lo vimos hoy, Él es el manantial. En Zacarías capítulo 13 versículo 1, Él también es aguas vivas. En Zacarías capítulo 14 versículo 8, Él es el manantial de aguas vivas que sale del templo en los tiempos mesiánicos, impartiendo eterna redención y salvación. Llegamos al final y con esto el nombre de Yeshua es más fuerte. En Zacarías capítulo 13 versículo 7, el Mesías es llamado el hombre compañero mío, el compañero de Dios. ¿Quién podría ser el compañero de Jehová de los ejércitos? Solo podría ser su hijo, su propio hijo, el Mesías ben David, porque ambos hacen uno, Ejad. Él es Dios, el Rey mismo, como lo dicen los versículos 16 y 17, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. El Rey de los reyes, Jehová, Yeshua. El Mesías en Zacarías es entonces el ángel de Jehová, el Redentor, el gran sumo sacerdote, el siervo, el renuevo, el gran monte, el Rey humilde, afligido. La piedra angular, la clavija, el pastor, el profeta, el manantial, las aguas vivas, el compañero de Dios, el Rey Jehová de los ejércitos. Así es nuestro Mesías y nada menos. Oremos. Oraré parte de una oración antigua. Démosle alabanza a Dios en las alturas. Él es bendecido y debe ser bendecido, porque nadie es como tú, porque eres grande en santidad y haces cosas maravillosas. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro Dios, y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios grande, poderoso y venerado, el Dios altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, nuestro escudo y el escudo de nuestros padres, el Dios que aumenta nuestra fidelidad en cada generación. Bendito eres, oh Señor, porque eres el escudo de Abraham y eres el escudo de todo el que humildemente viene a ti con un corazón arrepentido. Hoy, Señor, hemos visto cómo te perturba el actuar del inicuo, pero tú nos muestras aún más tu amor, tu paciencia, no queriendo que nadie perezca. Pero todas estas cosas, Señor, por todo esto, te alabamos y te agradecemos que te reveles más a nosotros. Bendice a todos y cada uno de los presentes aquí y a todos y cada uno de los que escuchan esta oración. Pon tu mano sanadora sobre los enfermos y los que te esperan para sanar. Pon tu espíritu sobre aquellos que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil. Dales esperanza y alegría. Señor, pon tu salvación en aquellos que la desean pero que aún no han sido salvados. Tráelos a ti para que vean todo lo que tú eres. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.